Bendiciones, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 51. Hoy va de Salmos. Gracias, hermano. Vamos a leer el Salmo 51. Yo lo voy a leer para vosotros. Dice la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tomas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque ella, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, tiene la capacidad de cambiar, moldear y ajustar nuestros corazones a tus pensamientos y a tus deseos, Señor. Te pedimos perdón por nuestros fallos y pecados que constantemente cometemos contra ti, aún sin darnos cuenta. Te pedimos, Padre mío, que nos ayudes a cada día andar en tus caminos y a reflexionar en tu infinita misericordia y paciencia para con nosotros. Padre, te damos gracias y te pedimos que con corazón contrito y humillado nos presentemos hoy ante ti, para no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, hay muchos salmos muy famosos, muy conocidos, no solamente dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, sino también fuera. Y seguro que yo comienzo a mencionarles, les puedo recitar el primer versículo de ese salmo y usted automáticamente va a saber de qué salmo se trata. Por ejemplo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Cuál salmo es ese? ¿Se acuerdan? 121. Otro salmo muy famoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará. ¿Salmo cuál? 91. Otro salmo muy famoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. El 1. Jehová es mi pastor. Salmo 23. Todos estos salmos son preciosos y nos hablan de esas cosas maravillosas que el Señor hace en nuestras vidas, cómo nos protege, cómo nos cuida. Pero este Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. No es tan famoso como el resto de salmos. No es un salmo habitual en el cual las personas en sus casas los toman como amuletos.
de la cultura de la que yo vengo, había tradiciones bastante curiosas. Una de ellas era esta que acabo de mencionar, tener una mesita pequeña, quizá más pequeña que esto, con una Biblia abierta, en el Salmo 91 o en el 121 o en el 23, dependiendo del día que tuviera la persona. Pero otra tradición era tomar un pan y clavarlo detrás de la puerta. Otra tradición era tomar lo mismo, una mesita así, y prenderle velas y velones a los santos. Vengo de un barrio bastante pobre en mi niñez y adolescencia, y gran parte de mi adolescencia, y obviamente no es coincidencia que en los barrios y lugares más pobres se vean este tipo de cosas. Se ponían habitualmente encima del marco de la puerta el pan, porque eso simbolizaba, o eso era para que nunca en esa casa faltara el pan. Por eso había que colgarlo con un clavo ahí, crucificado, bueno, crucificado no, clavado, un pan que estaba más tieso y más duro que, vamos, una piedra de pan ahí. Y seguro que en vuestros países hay cosas así de curiosas que en cada uno de sus lugares recuerdan. Quizás los que son de aquí no tendrán ese tipo de recuerdos curiosos. Ahora lo veo bastante menos. Obviamente ahora cuando voy no he ido a ninguno de esos sitios porque ya por allí no me conocen y me pueden dar un garrotazo fácilmente. Pero bueno, no me conocen, ya no se acuerdan de mí. Pero seguro que por ahí detrás seguirá habiendo gente que tenga este tipo de costumbres. Y cuando se usa la Biblia como un amuleto, el efecto no es el mismo que cuando tú la lees como lo que es realmente la palabra de Dios. Si vamos al Salmo 19, versículo 12, dice la Escritura, ¿quién podrá entender sus propios qué? Errores? Líbrame de los que me son ocultos. La Biblia obviamente dice de David que era el hombre más cercano a quién? Al corazón de Dios. Pero David no era perfecto. Usted y yo no somos perfectos. Y hasta que el Señor no nos lleve a su gloria, no lo seremos perfectos. Eso no es excusa, obviamente, para pecar ni nada por el estilo. Pero si tú no reconoces tu situación de pecado, obviamente no vas a cambiar. Y parte de lo que sucede en la vida de creyentes y de incrédulos con respecto a la palabra de Dios es que no les gusta el arrepentimiento. Conocí a un hermano, decía un hermano que muchos conocemos, que el creyente debe arrepentirse todos los días, aún el creyente. Dice, ¿cómo que es la...? Sí, usted y yo, todos los días. Porque todos los días pecamos. Todos los días estamos fallando a Dios. Y por eso este Salmo de David debería ser dentro del pueblo de Dios un salmo muchísimo más conocido y aplicado. Porque todos debemos clamar de esta misma manera ante Dios, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, a tu compasión, a la multitud de tus piedades. Si no somos conscientes nosotros de nuestro pecado, es muy probable que tengamos una mala actitud hacia las cosas de Dios y hacia nuestra propia vida y las bendiciones que Dios nos da. No sabremos valorar primero lo que tenemos. Como dice el famoso refrán, uno no sabe lo que tiene hasta... Es así de simple. Si no somos conscientes de nuestra condición, no vamos a saber cuán amplia es la gracia de Dios, porque dice que cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Si nos sentimos que no somos o nos parecemos a nosotros mismos que no somos tan malos como, porque habitualmente la comparación es esa,
Cometemos el error de compararnos con otra persona y no con quien es el modelo perfecto, que es ¿quién? Jesucristo. Y recuerdo cuando evangelizaba por allí, que por allí, por mi sitio, que decían, oye, no, es que mira, yo no he matado, yo no he robado, yo pues no he hecho nada, yo no he violado ni he hecho nada, yo no he pecado, yo no he pecado. Yo le preguntaba, pues bueno, si Jesucristo se para aquí al lado tuyo, ya que tú me has dicho eso, ¿tú te atreverías a decirle a la cara a Jesús que tú eres tan santo como Él? Hombre, eso ya no, pues eres pecador. Y si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la Escritura? Le hacemos a Él en Primera de Juan que ya has pecado. Con decir que tú no has pecado, ya has pecado. Si no habías pecado hasta hoy, ya pecaste. Dice, bueno, es que me pillas por todos los lados, dice, que no hay manera de escaparse. Está impregnado el pecado en nosotros. Obviamente David había en este caso pasado por una situación totalmente dura, muy difícil. Este salmo fue escrito cuando el profeta, posteriormente que el profeta Natán le reprende por el pecado aquel, famoso y conocido. Eso sí, la gente conoce mucho, el tropiezo. Pero las otras cosas muchas veces las obvian. Y hay hasta una película que recuerdo ver de adolescente que retrataba un caso como este. Creo que es una película que la vi cuando estaba yo en el instituto bíblico, la habré visto hace como 18, 19, no me acuerdo cuando hace muchos años, que es la de El hombre de la máscara de hierro. En ella se recrea una situación similar a la que pasó con Urías, si mal no recuerdo. Recuerdo ver esa película porque nos la pusieron y nos dijeron, miren cómo la gente aplica las cosas de la Biblia para todo este tipo de cosas. Y si tú miras muchas de películas o series de estas, siempre hay fragmentos de la Biblia que lo meten ahí en las películas y en las series y todo esto. Y tienen mucho tirón y la gente luego va diciendo, curiosamente, no, porque hay un muy famoso proverbio chino que dice que la blanda respuesta quita la ira. ¿Qué proverbio chino si lo dice eso la Biblia? Pero la gente, como para hacerse pasar por sabio, dicen un proverbio chino. Tonterías. Ten piedad de mí. Si conocemos la Escritura, si sabemos o tenemos una idea de nuestro Dios y de nuestra condición, obviamente clamaremos de la misma manera que David. No conforme a mis méritos, obviamente, no tenemos ningún mérito para presentarnos ante Dios. Y hablábamos también un poco de eso hace unos días en la escuela dominical acerca de esos galardones, esas coronas, que el único objetivo de tener algún galardón, alguna corona es ponerlo ¿dónde? A los pies de Cristo. Lávame más y más de mi maldad, versículo 2, y límpiame de mi pecado. En Primera de Juan 1:7, ¿qué dice que nos limpia de todo pecado? Primera de Juan 1:7. ¿No se lo saben? Pues eso, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuánto pecado? De todo. La imagen obviamente que tenía David en ese momento, como vemos en los pasajes siguientes, es la del holocausto, los sacrificios que habitualmente se presentaban según la ley. Pero él reconocía que esto no era suficiente. Porque si vemos el versículo 16 y 17 dice, porque no quieres que sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son ¿cuáles? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Él reconocía y entendía que si no es por la misericordia de Dios, sus pecados permanecerían ahí totalmente. Porque dice, bien claro dice en Hebreos que la sangre de estos animales, dice, podía cubrir pero no quitar el pecado, hasta que el Cordero perfecto fue inmolado por nosotros. Él reconocía sus rebeliones. Y por eso hablábamos de que este salmo, quizás tenerlo abierto, lo único que hace es cada vez que miremos hacia allá darnos una bofetada. Y la gente hoy quiere un evangelio balsámico. Es así. La gente quiere un evangelio que en vez de darle bofetada de cariño, ay, qué mono eres, qué guapo eres, qué... Ya.
Este salmo no trata de eso. Por eso este salmo quizás no es tan famoso, no es tan conocido, no es tan usado por muchos. Porque este salmo refleja la condición propia nuestra, lo que realmente somos. Pecadores caídos ante Dios. Él reconoce sus rebeliones. Obviamente, si tú te arrepientes es porque reconoces que estás actuando, obrando o has obrado mal. Y obviamente, el pecador siempre busca excusas. Desde Adán hasta hoy, como hemos estado estudiando en la escuela dominical. Él reconocía en el versículo 4 que solo había pecado contra alguien. No contra Urías, no contra Betsabé, no contra el pueblo, dice contra ti. Porque el pecado es directamente contra Dios. Aunque los que están a nuestro alrededor sufren las consecuencias. Y tú mismo también, yo mismo también sufrimos en persona, en carne, las consecuencias del pecado. Obviamente ustedes saben la mortandad que trajo esto. Saben, bueno, eso fue el censo. La mortandad en cuanto a su familia que trajo este pecado, cómo se echó a perder el hijo que tuvo, cómo parte de su familia también se deterioró de una manera, moralmente hablando, muchísimo por su pecado. Y todo esto lo tuvo que sufrir él. Aunque Natal le dijo, tú no morirás, pero la paga del pecado es muerte. A veces hay debate sobre lo que es el pecado de muerte y pecado no de muerte. Realmente todo pecado es pecado de muerte. Todo pecado es pecado de muerte, porque todo pecado nos separa de Dios. Todo pecado y la paga del pecado es muerte. Obviamente habían pecados en el Antiguo Testamento castigados de manera automática con la muerte física. Pero eso no quiere decir que el resto de pecados no causarán también la misma muerte. Porque todo pecado causa muerte, porque esa es la paga del pecado. En el versículo 6 dice la Escritura, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quizás en cuanto a lo público, no es difícil dar una imagen X. ¿Y en lo íntimo? Decía un predicador que las personas que más te conocen son los de tu casa. Y duro, pero cierto. Había una familia que venía a la iglesia y su hija adolescente decía, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en mi casa son unos hipócritas. Claro, es difícil. ¿Qué le dices tú? No, niña, ven. No, que en mi casa son unos hipócritas y van a la iglesia. Triste, pero pasan ese tipo de cosas. Ay, hermano, qué tal. Y algún hermano aquí también me ha contado, ¿no? Porque fui a la casa de fulano y ahí volaban los platos. Y los cubiertos y los cuchillos y los tenedores. Y en esta casa y en la iglesia estamos sentados apoyados uno en el otro. Y en la casa volaban los cuchillos. Y yo, ¿pero esto qué es? O sea, un cristianismo que dura de la puerta para adentro. Cuando salen para allá, como los niños, ¿no? Que se dan el dedito, enemiguito. En mi época decía, enemiguito y no me hable. Y donde te vea, una cosa así. Tú amas la verdad en lo íntimo. Por eso dice Jesucristo, vete a dónde? A las plazas, a tu aposento. Dice, y ora a tu Padre que ve cómo. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará dónde. En lo íntimo. Y probablemente en lo íntimo David estaba sufriendo esta situación. Porque parece que el pecado en algunas ocasiones no tiene consecuencias automáticas, aparentemente. Pero se va cocinando lentito. Y como dice la Escritura también en Proverbios, dice al posteriori como áspid dará dolor, como veneno de áspid será la consecuencia del pecado. Y si nosotros no estamos constantemente siendo conscientes de nuestro pecado, por eso dice la Escritura, ¿quién entenderá sus propios qué? Errores, como leímos en el Salmo 19, líbrame de cuáles. Pero cuán mal nos sienta que alguien nos corrija o nos lleve la contraria en algo. Qué mal nos sienta.
¿Usted sabe cuál fue la respuesta de David cuando Natán le dijo, le contó la historia aquella? ¿Cuál fue la sentencia de David? Hay que matarlo. Y le dijeron, el hombre eres tú. Dijo, bueno, no hay que matarlo tanto. Vamos a darle un chance. No le maten. Y ahí cayó. En el Salmo 19, donde hemos leído, en el versículo siguiente, en el 13 del Salmo 119, del 19, dice, preserva también a tu siervo de qué? De las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Usted no lo sabe todo, ni yo tampoco. Y a mí no se me caen los galones por decir a veces en la escuela dominical, no me lo sé, no lo sé. Y si lo tengo que decir en algún momento del púlpito, mira, no lo sé, yo no me voy a inventar. Cuando te inventas la respuesta, hay gente que se quiere aún inventar la respuesta y quedar bien, y eso no es correcto, no es bueno, ni en la vida profesional, ni en la vida personal, y aún con los hijos. Mis hijos a veces me preguntan, ¿cómo se dice en inglés tal o cual cosa? Y yo, pues no, búscalo en Google, yo no me lo sé, hijo. Porque ellos creen a veces que yo sé muchísimas cosas, pero que no, yo digo, no me las sé. Mi papá es un crack, sí, claro, tu papá siempre va a ser un crack para ti, mi hijo, claro. Pero luego de ti ya no es tan crack para algunas cosas. Y es así, no te sabes todo. Pero nos sienta mal que alguien nos diga, esto, y hay que aprender a convivir con eso. Por eso dice aquí el mismo salmista, preserva a tu siervo de qué? De las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Cuando cumplimos años, muchas veces nos cuesta aún más todavía. Pero en lo íntimo debemos aprender a pedirle al Señor que nos ayude a convivir con este tipo de cosas, porque no somos perfectos. Posteriormente, en el versículo 6 dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y en el Salmo 16, 7, vamos a utilizarlo, este salmo quería tratar más, pero si sigo no voy a parar. Ya luego en la próxima terminar el salmo. Salmo 16, 7. Bendecirá Jehová que me aconseja aun cuando en las noches me enseña que en mi corazón he guardado tus dichos para... Y la Escritura nos insta siempre a meditar en la palabra de Dios, como vimos en el Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está y en su ley de día y de noche. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En la intimidad y en el tiempo secreto tuyo con Dios está la clave de muchas actitudes que a veces no se reflejan como fruto del Espíritu en tu vida. Si es pobre tu tiempo de intimidad y tu tiempo secreto con Dios, vas a tener un montón de conflictos dentro y fuera de la iglesia. Innecesarios, obviamente. Vas a tener un montón de... Es que a mí nadie me entiende. No, es que no te entiende ni siquiera tú mismo. Métete en lo secreto y en lo íntimo con Dios. Reconoce delante de Dios tu situación, humíllate delante de tu Dios y comienza a tratar lo secreto para que puedas comprender qué. Dice en el versículo 6, para que puedas comprender sabiduría. El principio de la sabiduría, no el final. ¿El principio cuál es? El temor. Señor, muéstrame. Con un corazón contrito y humillado, Señor, ilumíname. Cuando tú comienzas a meditar en la palabra de Dios, y muchas veces queremos respuestas de Dios, y lo hemos dicho aquí anteriormente en más de una ocasión. Bueno, ¿qué coche me compro? ¿El azul o el rojo? Vamos a ver. Ellos cantarán. Pues no me sale. Va a haber otro versículo. Comida, bueno, ¿qué me gusta? Los tomates, bueno, pues el rojo. No podemos ir así por la vida.
Si tú quieres tener respuesta de Dios, si tú quieres tener lo que Dios ha provisto para tu vida, tienes que meterte en lo secreto y en la intimidad con Dios. Y eso no depende de mí, eso depende de ti, de cómo tú te gestiones para eso. Por eso dice bien claro el salmista, tarde, mañana y al mediodía. Dice, ora sin cesar. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En el bullicio, en el jaleo, eso es lo que nos vende hoy en día el mundo, el jaleo, el bullicio, el tumulto. Porque si tú tienes tanto alrededor, no vas a poder escuchar a Dios. No vas a poder tener intimidad ni tranquilidad con Dios. Por eso dice, tú amas la verdad en lo íntimo. La verdad de dentro hacia afuera. Porque esa apariencia, como decía bien claro Jesucristo a los fariseos, les llamaba como sepulcros blanqueados. Él ama la verdad de dentro hacia afuera. Porque Él se acuerda de nuestra condición, Él nos conoce mejor que nadie. Y por eso Él dice, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjate que cuando hay dos personas, jóvenes y mayores, enamorados, se secretean, se dicen cosas ahí al oído, ¿a que sí? No diga que ya los mayores ya no se dicen cosas en los oídos. Sí. Y da una cosquillita ahí. Amén. O sea, lo único que dice amén es Constantín. William, falta grave, ¿eh? Qué precioso, gloria a Dios. Imagínate esa relación de secretos con Dios. Señor, muéstrame, Señor, háblame. Que el Señor te susurra. Como decía uno, ¿no? Y era el niño llorando. Ay, va el niño. Oye, el Señor te puede mostrar qué es lo que tienes que hacer. Y cuando tienes dudas, inquietudes, incertidumbres, habla con Dios en lo íntimo, en lo secreto, para que Él te muestre qué cosas hacer. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Cuando yo iba a tomar la decisión de estudiar algo en la universidad, me costó mucho. Cuesta. Señor, muestra. En la vida tenemos decisiones importantes para tomar, no muchas. Decisiones trascendentales, no muchas, no demasiadas en cuanto a la vida se refiere. Obviamente, coges el coche, vas a conducir, tienes que estar tomando decisiones. ¿Lo atropello o no lo atropello? ¿Choco o no? Claro. Pero estamos hablando como personas, tenemos decisiones trascendentales para tomar realmente que afecten todo globalmente nuestra vida, pocas. Hablábamos del tema de la conversión y a posteriori, ¿con quién me voy a casar? No hay mucho más. Que me puse en una carrera, pues me cambio. Que estoy en un trabajo que no me gusta, ¿qué hago? Pues me cambio. Y así por el estilo. Esta ropa no me gusta, pues me pongo otra. Señor, muéstrame para las decisiones de nuestra vida, para cómo debemos conducirnos, para cómo debemos actuar. La única solución en nuestras vidas a nuestras inquietudes es esa, vida íntima y secreta con Dios. Búscale en la intimidad y en lo secreto. Ve a Él, como dice, con un corazón contrito y humillado. Porque Él dice, no desampara a aquellos que le buscan. El Señor no desampara a aquellos que le buscan. Y cuando tengamos esa relación de intimidad con Dios, muchas cosas en nuestras vidas cambiarán. Yo doy gracias, muchas gracias a Dios, por el ambiente que respiramos en la iglesia. Desde hace unos años. Doy gracias a Dios por ello. Cómo el Señor va moviendo los corazones, cómo el Señor va tocando a cada uno. Yo habitualmente no le digo, hermano o hermana fulana o fulano, esto, usted haga esto. No, el Señor va moviendo. El Señor va haciendo las cosas por su misericordia. Y eso es bueno, eso es bonito. Yo recuerdo días que teníamos que echarnos horas pleiteando en la iglesia. Señor, reprenda a Satanás. Qué triste. Qué triste. Pero gracias a Dios
Si le buscamos en lo íntimo, Él nos va a mostrar. Él nos va a mostrar. Aparta de mí, de tu siervo también las soberbias, que no se enseñoreen de mí. No estamos exentos de ninguna de estas cosas. El hermano lo decía, que cuando el Señor nos bendiga no cambiemos. El pueblo de Israel, acuérdense, ya cuando se vio cómodo y le dice el Señor, les advierto, no se olviden de mí cuando prosperen, cuando vayan ustedes y habiten y se metan en casas que ustedes no construyeron, etcétera, etcétera, ni en tierras que ustedes no labraron y la disfruten. No, acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y que podamos acercarnos en esta confianza, como dicen hebreos, al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Pero con un corazón arrepentido, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Que el Señor nos ayude a buscarle cada día en lo íntimo y en lo secreto, para tener una mejor relación con Él y con nuestros hermanos que están también a nuestro alrededor, y con nuestros hijos y con nuestra casa. Que no vuelen los cuchillos en la casa ni los platos, sino las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia para con nosotros, porque a través de este salmo precioso nos muestras, Padre, que el que crea estar firme, mire que no caiga. Padre, somos débiles, pero tu gracia y tu amor son mayores. Ayúdanos cada día, Señor, a buscar tu rostro, en lo íntimo y en lo secreto, para que podamos comprender sabiduría, Señor, y reflejar en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre mío, por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por los que están conectados en el Zoom, Señor. Ayúdales también. Glorifícate en nuestros hermanos que están padeciendo de necesidad y de situaciones difíciles. Tú las conoces todas. Padre, tú eres fiel. Tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, cada día por caminos y sendas de rectitud. Gracias, Padre, porque solo tú puedes limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso nos presentamos con confianza ante ti, Señor, en esta noche, orando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar con el tiempo de las peticiones de oración. Recordar en oración a nuestra hermana Miriam. Gracias a Dios estuvo aquí ya el domingo con nosotros. Sigamos orando por ella para que esté ya al 100%. Por su casa también, orar por la casa, por la familia de nuestra hermana. Seguir orando por Dani, que tienen pronto viaje, como han dicho allí, a Honduras. El sábado viajan a Honduras. Y bueno, y el domingo, la iglesia va a la gente tomando avión. El domingo